Hola, yo soy Miriam. Oli, yo soy Caro. Y esto es Dos Pasaportes, Mil Historias. Queremos darle la bienvenida a nuestro podcast. Este es nuestro primer episodio y queremos contarles que este podcast está dedicado a compartir todas nuestras experiencias de vida, nuestras experiencias de viaje. Sabemos que viajar es una manera muy divertida de aprender muchas cosas, pero también es una manera muy incómoda de confrontarse contra el mundo. La verdad, este es un proyecto muy lindo que hemos organizado entre dos amigas, que hemos tenido la oportunidad de visitar muchos lugares a través del mundo y pues estamos muy contentas de poderles guiar un poco cómo es viajar en diferentes contextos, pero también divertirlos mucho. Entonces, nada, en este podcast solamente les queremos garantizar que se van a reír, que van a tener mucho drama, que van a tener mucho chisme, pero de alguna u otra forma los vamos a estar guiando en todo este proceso que es conocer el mundo. Estamos muy contentas de grabar este podcast. Nos dimos cuenta que es una forma muy divertida de compartir con el mundo todas nuestras experiencias, de poderlos guiar un poco, pero también de poder darle un poquito más de picante al asunto, no solamente reírnos, no solamente es guiar, no solamente es informar, es también contar todas las anécdotas que hay a través de viajar. Yo estoy viviendo lejos de mi casa, yo soy colombiana, vivo en Londres. Para contarles cómo llegué acá van a tener que escuchar muchos episodios. Y mi amiga Miriam, cuéntanos de ti. Pues muy bien, como este es el primer episodio, queremos que pues, nos conozcan y para esto les queremos contar un poco de cómo nos conocimos Caro y yo. Y para eso vamos a entrar en el tema de pues cómo migramos a otro país, que como dice Caro, pues la verdad ha sido todo una aventura llena de muchas emociones. O sea, hemos pasado por momentos difíciles, momentos muy divertidos, momentos que suben y bajan todo el tiempo. Entonces les queremos compartir el día de hoy pues cómo estuvo toda esa experiencia. Queremos compartir la experiencia, pero no quiere decir pues que todo el mundo tenga la misma experiencia de migración. Todos los mundos son diferentes, todos los procesos de migración son diferentes, todo lo que buscamos a través de migrar es completamente diferente, pero pues a nosotras le hemos sabido tener ese gusto a viajar y de los peores momentos nos divertimos. Pues bueno, la verdad es que mi razón para salirme de mi casa, o sea, para irme, era simplemente porque yo quería viajar. O sea, yo siempre estuve buscando como que oportunidades para irme de mi casa. Para irme de mi casa. No, o sea, independientemente como yo quería irme en general de México, pues yo quería conocer otros países, pero era más como por mi curiosidad, no tanto por la necesidad, pues. O sea, yo era más como que tenía las ganas de conocer otros lugares. Pues Caro y yo nos conocimos en Europa, en una isla que se llama Malta, que no sé si ustedes la han escuchado, pero yo en mi vida lo había escuchado. Entonces les voy a contar cómo es que terminé en esa isla, porque me acuerdo que mis amigos siempre era como que, miran, es que, ¿cómo conociste ese lugar? O sea, ¿cómo terminaste ¿Cómo llegaste ahí? allá? Ajá, porque por lo menos acá de donde yo soy, así como que nunca se había escuchado. Entonces, sí, de acuerdo. Como les digo, yo siempre estuve buscando oportunidades pues para irme fuera y lo primero que encontré un trabajo en cruceros. Entonces yo duré un tiempo trabajando ahí, solo que yo estuve como durante la pandemia. Entonces la verdad es que eso es otra historia que les voy a contar después. Por favor, porque yo Ajá. siento que es súper importante compartir esa experiencia de los cruceros. Sí. Yo no tengo ni idea. Exacto, yo no tengo ninguna experiencia ni tengo ninguna información de cómo es trabajar o vivir en un crucero, digamos. Pues vivir me refiero a irse por una temporada y trabajar en el crucero. Ajá. Sí, la verdad es que es otro tema completamente. Debe ser complejo, sí. Ajá, abarca otro episodio, la verdad. Pero el caso es que... Vamos a hacer ese episodio. No, claro que sí, o sea, sí lo tenemos que hacer. Pues vamos a hacer ese episodio. Que yo me fui a los cruceros, ahí yo conocí a mi novio actualmente, que es el Loki. Saludos a Loki. Saludos, Loki. Mi novio es de la India, que eso también va a ser otra historia porque hemos estado a distancia ya por mucho tiempo, entonces también lo he ido a visitar a la India varias veces, de hecho estoy próximo a ir y pues tengo mucho que contarles, pero hoy nos vamos a enfocar en cómo comenzó todo, porque todo comenzó en Malta. Sí, bueno, vamos paso a paso porque tenemos muchas historias que contar, tenemos
mucho chisme que contar. ¿Cómo Uy, te sí. conociste con el Loki? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Sí. ¿Sabes? Que creo Como... que tú no sabes toda esa historia, ¿eh? Así que hay No, por mucho eso la que quiero contar. escuchar. Además que lo que yo sé, Ujú. el mundo merece saberlo. Todos merecen saberlo. Y Todos es lo que merecen me saberlo. encanta. Aparte Sí. que son culturas demasiado diferentes, ¿no? Ajá, Y es exacto. importante, a veces dentro de Latinoamérica es como, ay, qué chévere que tengas una relación con una persona extranjera, una persona del otro lado, pero es súper complejo. Eso requiere de demasiadas cosas. Sí, de hecho, ahorita que dijiste me acordé, creo que no especifiqué, pero yo soy mexicana y yo ahorita estoy acá en México. Entonces, y ya, pues mi novio de la India, sí. Bueno, el caso que después de los barcos, yo pues todavía tenía estas ganas de seguir viajando, seguir conociendo, y la verdad es que después se los cuento a más detalle, pero pues como que ya no me gustó estar en los cruceros, como que yo quería viajar pues de una forma más libre, o sea, quería tomarme mi tiempo y en el barco pues siempre estás Sí, cansado de un lado a otro, o sea, es muy diferente, entonces yo estaba buscando como pues otras formas y aparte, pues como mi novio es de la India, yo de México, otra vez, por si no les quedó claro, no, este, créeme que nos queda súper claro con el acento. Está es- clarísimo. yo creo que sí. Bueno, los dos como queríamos ver en qué lugar nos podíamos encontrar, pues para vivir juntos, porque pues los dos como que nos queríamos salir de nuestros países y así. El caso es que él fue el que me dijo, pues, ¿por qué no te vas a Malta? Porque yo ya le había dicho que yo me quería ir a Europa, o sea, yo andaba con el sueño europeo a todo lo que da. Y yo ¿Sí? como que me quedé, pues, ¿qué es Malta, güey? Nunca lo he escuchado y ya como que ¿Dónde es Malta? ajá, ¿dónde es? ¿Qué es eso? ¿Con qué se Es come? ¿Qué lo que pedo? la gente muchas veces me dice, como ¿dónde es Malta? ¿Eso es en Italia? No, no es en Italia, es un país independiente, Ajá, pero como pues que mucha está gente al sur de Italia. no sabe que Malta es un país como tal, o sea, es un país pequeño, Exactamente. es literal una isla. O sea, si tú te vas al mapa por donde está Italia, tienes que hacerle zoom al mapa para poder encontrar Malta. Pero es una cosa preciosa. Eso sí, es súper bonito. El caso que lo que me dijo y ya como que me platicó un poco, pero pues él tampoco no sabía mucho. Entonces yo me regreso a México después de los barcos y me puse a investigar, investigar. Y pues Ujú. obviamente yo traía algo de dinero ahorrado. Entonces como que me animé porque pensé, bueno, me puedo ir a intentar allá en Malta y si algo llega a pasar, tendría el dinero para regresarme a México, pues. Entonces Claro, yo como fue el que, dinero que hiciste en el crucero, ¿sí? ajá, porque yo Ok, tenía todo ese dinero ahorrado, pues, o sea, yo en el crucero pues no gastaba en nada. Entonces claro. como que dije, bueno, tengo esta seguridad de que si me voy, cualquier cosa, pues me regreso, ¿no? Cualquier cosita. Ajá. Entonces yo llego a la isla, güey, yo iba sola, o sea, yo no tenía idea de nada, como que mucha gente me pregunta o sea, como que mucha ¿Cómo gente me empieza, organizaste tu plan de viaje? no, de que cómo me animé a hacerlo, pues, Ok. de que qué valiente y no sé qué, y yo la verdad, güey, te lo soy muy sincera, como que nunca me dio miedo, pues, como que siempre tuve esta adrenalina de que es que quiero ir, quiero conocer más, obviamente siempre sentí nervios, sí está el miedito y lo que quieras, pero no era un Sí. miedo que me detuviera, pues como que yo siempre decía, yo quiero ir a conocer, pues, y no me importa, voy a fluir, voy a ver Sí. qué pasa. Yo También he como que, aprendido, qué pena que te ajá, interrumpa, pero yo he aprendido que viajar te genera eso. Es sin miedo al miedo. ujú, Es una manera demasiado, es un desafío. Viajar sí, es un desafío. Porque tú no sabes con qué te vas a encontrar, porque tú no sabes qué va a pasar, porque tú no sabes si te van a entender, porque tú no sabes cómo es la comida allá y menos si tú no sabes a qué país te diriges, como en este caso Malta, que ajá, en tu experiencia y en mi experiencia que se las voy a contar después, fue básicamente eso. Nosotras no sabíamos a dónde íbamos, sí. íbamos como vamos allá y vamos a ver qué pasa. No lo hagan en casa. No lo planeé, o sea, obviamente antes de irme sí, sí investigué como de la isla, como cómo era el proceso, si ya había gente trabajando allá, o sea, sí hice más o menos mi investigación y de hecho, Sí, desde antes de irme yo empecé a aplicar a varias empresas de que por Facebook y por páginas, pero pues ninguna sí, me contestaba, güey, o sea, todas eran como de que, pues es que estamos contratando gente que ya esté en la isla o gente que ya esté próxima a venir y como cosas así. Entonces yo dije, pues me voy a ir. O sea, me si voy, lo que quieren es que me vaya, me voy a ir, me voy. me voy. Y pues ya justamente yo me fui, pues llegué a Malta, les digo, yo llegué sola, yo no sabía nada, pero ve, yo recuerdo perfectamente el día que llegué a Malta. O sea, yo me acuerdo, no sé si a ti te pasó,
cuando vas en el avión, o sea, Malta es una isla, entonces desde el avión tú divisas la isla y cómo vas llegando. Yo me acuerdo que yo estaba de que con la piel chinita de que pensando, güey, es que ya estoy Sí, aquí, ya estoy llegando, es un hecho, voy a vivir en este lugar. Y me acuerdo llego al aeropuerto y ya tomo el autobús para ir al centro donde me iba a quedar. Güey, sí, tengo esta imagen en mi cabeza demasiado así clara, como una que jamás la película, güey. olvidaré. Como película, ajá. Era como el atardecer, así como cuando las lucecitas ya se van prendiendo. Y yo Ay, venía hermoso. en el autobús así de que volteé, güey, y veo cómo las luces se reflejan en el agua. O sea, todo, güey, una Una escena de cosa postal, hermosa. de película, güey. Yo Sí. venía casi llorando de la emoción de que no puedo creer que voy a vivir aquí. Iba pasando, ¿sabes por dónde? Como por donde está San Julian's, que estás como entrando es Lima. Los que estén en Sí, eso Malta, es como el centro de Malta. ajá, los que estén en Malta van a entender de lo que estoy hablando, como que esa parte es muy bonita porque hay muchos restaurantes y así, entonces pues yo llegué y yo pues súper emocionada, la verdad. El Sí, caso de acuerdo. que todo muy bonito y así, pero pues aquí venía lo importante, o sea, yo necesitaba, o sea, de que ya después Todo de muy que, bonito y todo, pero yo necesitaba aprender a vivir en ese lugar hermoso, acá, en o la sea, isla hermosa. güey, ya que regresé como a la realidad, como que dije, oye, es cierto, yo vine aquí a trabajar, así que me tengo que enfocar a trabajar. Ajá. El caso que pasaron 3 días, yo la verdad tuve muchísima suerte, güey, que conseguí trabajo rápido, pero como tú dices, no es el caso de todos, o sea, no se confíen de que Sí. voy a llegar a Malta y como miren, voy a conseguir trabajo rápido, no, güey, o sea, hay gente que tarda No. mucho, más ahorita que como ya es un destino, pues más popular, más Ya es conocido, más conocido, entonces hay sí. mucha gente que viene a emigrar y como que las cosas han cambiado y bueno, el Yo no caso sé si a ti te que, ha pasado, perdón, ¿de qué? te interrumpo otra vez. ¿De La qué? que interrumpe. A mí me ha pasado, y Ujú, de pronto a ti te ha pasado más, porque tú manejas un poco más el tema de las redes. ujú. Para los que no saben, pueden seguirla en Instagram, Me pueden seguir, yo ya tengo un como tiempo haciendo contenido. la travesía de Miriam. Travesía de Miriam, para I'm servirles. sorry. Eh, Oye, anyways, si me vas a dar promoción, me la das bien. hazlo bien. Oye, tú no me estás patrocinando el podcast. No hemos llegado a eso. Oh, perdón, Bueno, perdón. es importante rescatar que todas las, ya lo dije, pero lo quiero decir porque seguramente a ti te ha pasado, y a mí también me ha pasado, que la gente te escribe y te dice como, oye, ¿dónde conseguiste trabajo? ¿Cómo hago para conseguir trabajo en Malta? Sí. ¿Cómo hiciste para tomar los papeles en Malta? ¿Cómo hiciste para llegar? Por ejemplo, ahorita me han escrito un montón, pero yo la verdad, pues yo no manejo redes, o sea, yo manejo redes para mi familia, para mi mamá. Sí, para tu mamá. Sí, o sea, entonces, como, oye, ¿cómo hiciste para tener papeles en Londres? ¿Cómo trabajas legalmente allá? ¿Cómo trabajas en tu carrera allá? Todas las experiencias son diferentes y Ujú, todos tenemos objetivos diferentes. exacto. Digamos, en nuestro caso particular, nuestro objetivo inicial era viajar porque el mío también era viajar y como ver qué pasaba afuera del país. A mí me cambió de una forma diferente lo que yo tenía en mi cabeza y a ti te Ujú, cambió de una forma también diferente el plan que tú tenías con Loki, que ya nos vas a seguir contando. ujú. Y hemos hecho viajes muy top, entonces también queremos compartirles cosas de los lugares donde hemos estado, cómo llegamos allá, dónde dormimos, qué comimos, bueno, etcétera, etcétera. Pero Eh, siempre recuerden que todas las experiencias son diferentes. Ajá. Tú, en Son tu de caso, tú acuerdo. conseguiste trabajo a los 3 días. En mi caso, yo también conseguí trabajo súper rápido, pero también conozco gente que se ha demorado meses Sí. eh, y no consigue trabajo. Ajá. Entonces, era Aparte, como, sí, nosotros los mexicanos, al igual que ustedes, tenemos de que los 90 días en el espacio Schengen. ajá, Entonces, hay clave, gente que pasan esos 90 días y no consigue trabajo y se tiene que salir, güey. O sea, hay como que sí, de todo, la verdad. O hay gente que a fuerzas tiene que comprar un curso de inglés para quedarse más. O sea, hay de como que acuerdo. muchas historias. Y como dice Caro, yo y ella les vamos a contar como de Nuestra nosotras. historia. Ajá, si quieren que más adelante les compartamos historias de más personas, podemos intentar hacerlo porque todavía tenemos algunos amigos allá, pero pues por lo pronto estamos Sí, compartiendo cómo estuvo nuestra experiencia. Y pues así como les estaba diciendo, yo a los 3 días me habló una empresa, me habló un hotel, pero este hotel yo ya había aplicado desde semanas antes, yo creo que unas 3 semanas, un mes antes, y hasta en ese momento me contactaron y me acuerdo que me preguntaron, oye, ya estás en la isla, o sea que yo les contacté cuando estaba en México todavía y justamente sí. les puse, sí, de hecho voy llegando a Malta. O Tienen que sea, saber recién que, llegabas. ajá, acababa de llegar, güey, tenía apenas de que te digo los 3 días. Entonces,
tienen que saber que, bueno, Malta es una isla, pero esta se divide en otra isla un poco más chica que se llama Gozo. Entonces, de hecho, puedes tomar un ferry y como que ir a Gozo y así. Sí, Y es la isla de la isla, le digo yo. ajá, la isla de la Que es isla, hermoso también, Gozo es precioso. porque creo que Malta tiene como otras islitas, pero la más grande es Gozo. Es Pero Gozo. pues sigue siendo No sé si Malta. las otras son habitables. Creo que no, creo que solo son como para visitar. Bueno, Tal vez, sí. el caso es que el hotel me dice, nosotros estamos en Gozo. Y yo, pues no sé dónde queda eso, pero yo me voy, o sea. Pero yo voy. Exacto, güey. Porque obviamente tú llegas y el trabajo que te ofrezcan así, tuve mi Sí, claro. entrevista, platicamos. Y como yo venía con lo de los cruceros, güey, como que eso también me ayudó porque era experiencia. Y en el hotel querían que yo trabajara como en el área de restaurantes, de mesera y así. Entonces, como que ya traía eso y aparte, pues mi nivel de inglés, o sea, todo bien, Eso güey, te todo iba a se acomodó. preguntar, eso te iba a preguntar. Tu nivel de inglés, porque, bueno, yo lo sé, pero nuestra audiencia no lo sabe. ¿Cómo era tu nivel de inglés? Porque eso es importante antes de viajar a cualquier parte del mundo. Y es, obviamente, hay mucha gente que se arriesga sin irse sin el idioma. Ujú. Yo no lo recomiendo y No. ya les voy a contar por qué no lo recomiendo. Pero en ese momento tú ya en el crucero hablabas en inglés, supongo. Sí, o sea, yo desde antes de Ok, irme al crucero ya hablaba inglés, pero obviamente ok, en el barco pues yo trabajaba con gente de todo el mundo, güey, aparte con mi novio yo tengo que hablar en inglés, entonces como que ya perfecto. estaba acostumbrada a ese ambiente porque la verdad, esto también es un punto que tomar de que Sí, es es un muy punto súper diferente, importante. ajá, es muy diferente cuando estás trabajando con gente de otros países, es, es muy interesante, la verdad es que aprendes muchísimas cosas pero sí es como un reto al principio, como que sí te tienes que Sí, de adaptar a acuerdo. ciertas cosas, güey, aparte con el idioma. Lo bueno de aquí, lo que yo siempre digo es que, güey, recuerda que ninguna de estas personas habla inglés nativo, entonces todos al igual que tú aprendieron, güey, así que si te equivocas, equivócate, si te corrigen, tómalo de buena manera. O sea, como que yo siempre le decía eso a la gente que me preguntaba de si qué onda con lo del idioma y así. Súper chévere que tú hablabas inglés, eso también facilitó muchas cosas para ti en cuanto, y ya tenías la experiencia, obviamente, en todo el tema de hotelería y turismo. Ajá, o sea, entonces como que eso siento que me abrió, pues me abrió esa oportunidad. Aparte, güey, yo no sabía, pero casi nadie se quiere ir a trabajar a Gozo, pues. Entonces, como que también, como que dijeron, Yo caí ahí en un engaño. yo caí en la trampa. No, pero fíjate que a mí sí me gustaba mucho Gozo, pero porque yo nunca había vivido en Malta, güey. Entonces, como que yo viví en Gozo y después viví en Malta. Pero si tú vives en Malta y después te vas a Gozo, como que sí se siente Claro. la diferencia. Entonces, como era Pero tú mi, no tenías esa experiencia, entonces para ti ajá, todo pues. era una experiencia nueva. Sí, entonces yo estaba enamorada de Gozo y que de hecho me gusta, güey, como para ir a visitar. Tú y yo hemos ido a visitarlo y hay Es mucho que ver. increíble, es bellísimo. Sí, hay muchas Incluso sabes playas. que podemos compartirle a todos nuestros oyentes diferentes lugares que pueden visitar como una guía turística. Igual vamos a hacer, nosotros vamos a estar hablando mucho de Malta porque Malta creo que marcó nuestra vida y Sí, hizo un cambio gigante en nuestra vida en muchos aspectos. ajá. Yo por lo menos, y yo creo que tú también le tenemos mucho cariño a Ay, Malta, sí. le tenemos mucho amor. Y no sé si te ha pasado Eh, que siempre hay como los dos lados, güey. Como que hay gente que no le gusta, güey, que odia Malta y hay de gente que lo acuerdo, ama. Y nosotras somos como del lado de nosotros lo que, amamos, somos aparte Team como Malta. que lo romantizamos de que vivimos ahí. O sea, la verdad, Malta tiene cosas muy bonitas Es y, hermoso. Obviamente ajá, también les vamos a compartir la parte no divertida. obvio. Estén preparados porque en este podcast van a tener mucho drama. Mucho, güey. Que Mucho. justamente en ese Esto no es trabajo, solo felicidad. no, que de hecho en ese trabajo tuve mucho drama, ahorita les cuento un poquito, Ay, por favor, pero continúa. el caso que ya tuve la entrevista y este chico me dijo que ellos me iban a dar todo, güey, también por ese lado súper bien, porque obviamente como estás emigrando y así, tienes que sacar un permiso de trabajo y ese permiso conlleva que saques certificado médico, que saques un montón de cosas, güey. Que Y sepas dónde vas a ellos vivir. ajá, y aparte tienes que hacer todo el papeleo, tienes que hacer los pagos. Y ellos me dijeron que ellos iban a hacer cargo de todo, güey. Con la condición de que yo trabajara con ellos mínimo un año. Para que se Ok. pagara lo de los papeles y todo eso que ellos iban a, pues, hacerse cargo. Igual creo que ese es el permiso mínimo que dan por contrato de trabajo, Creo digamos, que para sí. permiso de residencia temporal. Ajá, porque creo que Creo que es un año mínimo. tu Sin permiso se embargo, renueva. recuerden que estamos hablando de nuestra experiencia. Sí. Si ustedes tienen dudas acerca de eso,
googleenlo. Busquen a alguien más, porque creo que ahorita ya Yes. cambió, güey. Creo que para algunos Busquen un países, proceso de migración. Creo que, o hasta el momento, porque nosotros estamos hablando de nuestra experiencia, que fue que hace 3, 4 años. sí, yo creo, más o menos. Exacto, como 3, 4 años. Entonces, en 4 años todo cambia. Ajá, aparte, antes sí tenías la opción de hacer eso, de que llegar a Malta y sacar tu permiso, pero creo, no sé, güey, como dice Caro, ahorita estamos en la ignorancia, no sabemos qué onda. De Creo que acuerdo. ahorita algunos países tienen que aplicar desde antes, güey, antes de ir a Malta, pero no sé, como les digo, cómo se empezó a saturar de gente y Malta es una isla, güey, o sea, no podía con tantas personas, como Sí. que empezaron a poner como esas reglas, pero les digo, no sé, tenemos ya rato que no vamos, así que no sabemos cómo está el rollo. Sí, igual. No, yo fui hace poquito y yo amo la isla. Allá vive mi hermano, viven grandes Es amigos. cierto, tú fuiste hace poquito. Entonces, por favor. Y yo Pero tenemos años sin ir a Malta. tenemos años sin ir a Malta. No me No, acordaba. Malta siempre va a estar en nuestros corazones y desde que yo tenga la oportunidad de visitarla, siempre voy a visitarla. Sí. Ahorita la visito pues porque mi hermano vive allá, entonces cómo no voy a visitarlo. Pero Saludos al Philip. saludos, Philip. Escúchanos y compártenos. Y pues, bueno, y justamente en ese hotel, como era hotel, pues ellos me ofrecieron un cuarto, güey, yo podía vivir ahí, entonces eso ya, Increíble. ajá, ya me quitaba el peso de lo de la renta y así, La porque ayuda la verdad gigante. no me pagaban tanto, o sea, me pagaban como el mínimo que pagaban en Malta, pero no pagaba renta, güey, entonces a la final estaba bien porque ¿qué pagabas de Sí. renta? Hasta 400, 500 euros a veces, entonces como que yo me Sí, y por ahorraba una eso. habitación, sí. Adicional que es como buscar, ¿no? Buscar, tienes que pedir un contrato, tienes que pagar un depósito. Entonces, eso genera también un poco de estrés. Sí, obviamente. Entonces, digamos que en ese momento la tuviste, voy a poner entre comillas, fácil. Sí, porque pues ya como que me quité ese peso encima, güey, porque la verdad el estrés de pensar, güey, ¿dónde voy a vivir? O sea, ¿qué voy a hacer? Tengo que Sí. buscar un lugar que pueda pagar la renta, o sea, como que varias cosas, y como que cuando me dijeron eso yo me quité ese peso encima, así que dije, sí, o De sea, yo me acuerdo. voy para allá. Y sí, güey, creo que al día siguiente yo investigué cómo irme a Gozo, me fui al ferry y llegué. Entonces, pues ya ellos me dieron la habitación y aparte me iban a dar las 3 comidas, entonces yo de que, güey, yo No, aquí increíble. fijo. El viaje, el trabajo soñado. Ajá, porque está bien porque me quitó como ese estrés de el papeleo y eso, que después lo tuve que hacer, güey, pero ya sabía, o sea, ya tenía, Sí, ya ya no había estaba vivido. tan complicado. Y ya habías, Ajá, porque cuando uno llega a un sitio nuevo, tú dime si te pasó, es una montaña rusa de emociones. sí, Tú pues estás feliz porque es un sitio divino, pero también estás triste porque sigues extrañando a tu familia, a tu novio, a tus exacto. amigos, porque estás solo. A la final estás solo porque quieres decir mil cosas, pero de pronto no tienes ningún amigo para decirlo porque recién llegas a un lugar completamente nuevo. Ajá, Había y mucha gente sí, que extrañaba la comida, había mucha gente que extrañaba muchas cosas y también es una mezcla como de miedo, ¿no? De ansiedad. ajá, Como, aparte, pucha, siento tengo que que sí, conseguir dónde vivir, ajá, en siento qué voy que a sí, trabajar. se lo cuentas a tus amigos que tienes en tu país, no te van a entender, güey, porque ellos no están pasando por eso. Entonces, a lo mejor ellos Jamás. pueden tratar de aconsejarte o algo así, pero a la final no saben por lo que estás pasando. Entonces, como que no tienes con No. quién platicar, güey. Estás como Sabes que he que, escuchado mucho y ¿de que me qué? parece que es muy importante y que es realmente cierto. Ujú. Eh, dicen que la gente que vive un año fuera de su país eh, genera tantos cambios, tantas emociones, madura tanto que la gente en su propio país se demora 4 años para llegar a ese punto. Porque tú estás en tu país, en tu zona de confort. Ajá. Y si tú estás fuera, en un año tú estás enfrentándote a que puedes cambiar de casa 2 veces, a que puedes aprender 2 idiomas en un año, a que puedes cambiar de pareja, que puedes hacer nuevos amigos, a que puedes cambiar de trabajo 2 y 3 veces, porque estás haciendo una nueva vida. Oye, es Entonces, a la cierto. final, un año en el extranjero son 4 años en tu país. Por eso es que pasa mucho que la gente cuando regresa, a mí me pasó, creo que a ti te pasó también, lo hablábamos en un momento, de cuando tú llevas viviendo un tiempo en el extranjero y regresas a tu país, tú ves que todo sigue igual. Y Sí, tú dices como, ok, yo no estaba esperando que todo cambiara. Hay muchas cosas que te afectan más, es como familiares, de extrañar, emocionales,
pero es como que, ok, mis amigos siguen haciendo lo mismo, siguen saliendo a los mismos lugares, siguen haciendo esto. Y tú en ese año que no fuiste allá, cambiaste de casa 2 veces, aprendiste a hablar otro idioma, conociste nuevos amigos, viajaste por el mundo, porque vivir fuera de tu país también, acá viajar es muy fácil. Después vamos a hablar de eso. Entonces de pronto también esa es como esa experiencia de, en solamente una semana, 2 semanas, tú ya sentías que tu vida había cambiado completamente. Obvio, güey. Y sí, es cierto lo que dices. O sea, yo he ido y venido varias veces de que a De México acuerdo. y me vuelvo a ir y todo sigue igual. O sea, las mismas conversaciones, güey. Lo mismo, lo mismo. Entonces yo como que siento que tengo otra vida allá afuera que mi familia y mis amigos no tienen idea, güey. O sea, de verdad, no saben nada de lo que... Sí, o que no saben la magnitud y todo lo que te has luchado, Ajá. porque no lo crean tan fácil. O sea, nosotras lo vamos a contar de una forma divertida, lo vamos a contar de una forma súper agradable. Tenemos la fortuna de poder compartir muchas experiencias de viajes, a viajes que a veces yo no me los soñaba jamás en la vida estando en Colombia. Yo me soñaba, por ejemplo, estando en el último viaje que hice en Egipto con mi familia. Ay, sí. Jamás, o sea, como que lo soñaba, pero como que lo veía muy lejano. O Ujú. decir, oh, he conocido en tantas maravillas del mundo, estuve con mi hermano recorriendo Petra, o sea, son cosas que tú te las ves muy lejos, pero cuando las estás viviendo es como, wow, Ajá. Y lo como estoy que haciendo, cada pero no es vez fácil. vas agarrando más experiencia como yo, güey. El De año pasado acuerdo. fui a Japón y yo decía, yo pensaba que iba a ir a Japón hasta dentro de mucho tiempo, pues, o sea, no esperaba. Y Sí, fue una decisión que tomé de un día para otro de que me voy a ir a Japón. consta, esta muñeca me llama y me dice, adivina qué, me voy para Japón X día. Y yo como, ¿what? O sea, Güey. cállate. Y me encanta porque el Loki también es así, como que le digo, ay, voy a ir a Japón. Y al principio el Loki como que medio me la hacía de pedo, pero después les voy a contar por qué. O sea, no es lo que ustedes piensan. Como que él decía de que yo no agarraba responsabilidad. Y bueno, ese es otro tema. No me voy a meter ahorita en eso. Esa es otra experiencia de Ah, vida, ya. porque viajar no es para todo el mundo y para la gente que nos gusta viajar en diferentes contextos, porque tú puedes viajar en forma muy luxury o en forma muy mochilera o intermedio o sola o con familia, con amigos, whatever. Eso es, hay diferentes formas de viajar, pero cuando tú le coges amor a viajar, es un sentimiento que ya no para. Exacto. Tú Y quieres hay más gente y quieres que no lo... más y quieres más y quieres Ajá. más. Y Y siento es... que esto a las dos, perdón, nos une. Nosotras buscamos salir de nuestro país porque queríamos viajar y una vez empezamos a viajar y a conocer el mundo no pudimos parar. somos como muy soñadoras de que a veces estoy hablando contigo y estoy con el Loki y me dice, ah, hablaste con Caro y yo, ah, sí, estamos planeando ir a Turquía. O sea, como que Ya sé, siempre era de que, ya ah, sé. estamos planeando ir a Tailandia, estamos planeando ir a ver las auroras boreales. Como que siempre estábamos planeando algo. Güey, nunca hemos ido a esos viajes, nunca los hemos hecho, pero Los vamos a hacer. nos encanta planearlos. Obviamente los vamos a hacer algún día juntas, pero, pero nos encanta, güey, nos encanta eso de estar soñando, de hacer la planeación. Si después no se hace, no pasa nada, sabemos que después lo vamos a hacer. Hemos hecho muchas cosas de experiencia que hemos querido hacer juntas. No hemos podido porque tenemos agendas diferentes, porque tenemos expectativas de vida diferentes, porque, bueno, por mil y un razones. Bueno, sigue con esa historia de gozo porque es bien interesante. Ah, ¿en qué me quedé? Ah, sí. Bueno, el caso es que yo llegué a Gozo y pues ya yo tenía donde quedarme, tenía todo, güey. Y todos dirían de que no, pues qué suerte tuvo esta chica, ¿no? Y sí, la verdad que sí, pero también, güey, es que también pasé por muchas cosas ahí en Gozo. Lo hago así Pasaste rapidito. en malos momentos, sí, Malos pasaste en malos momentos, güey. Yo me momentos. acuerdo porque mi plan era irme allá con mi novio, pues con el Loki. Entonces como que yo le dije, Loki, pues ya te conseguí trabajo, ya te conseguí todo, porque el que me contrató a mí me dijo que él estaba dispuesto a contratar a mi novio, pero en eso, No, sí, güey, o sea, yo ya le tenía todo listo a Loki. El problema era que la India en esos momentos estaba bloqueado de todo porque era cuando estaba la pandemia, pues. Entonces, el Loki no podía salir, güey, y él me dijo, ¿sabes qué? Lo único que yo puedo hacer ahorita es regresarme a los barcos. Güey, yo me acuerdo que ahí mi corazoncito se rompió. no. Es Porque, que nosotras llegamos a Malta después de la pandemia, ¿no? Se estaba levantando la restricción. Yo me acuerdo que cuando yo viajé, ya ahorita les voy a contar,
yo viajé con restricciones, seguían Sí. las restricciones de viaje. Pues de hecho yo antes de irme a Malta, güey, yo pasé un mes en Estados Unidos. Creo que olvidé decir eso, pero ajá, yo estuve un mes en Estados Unidos porque yo tenía que hacer cuarentena en un país que sí fuera aceptado para viajar a Europa. No sé, era como todo, No, en serio, no, eso no lo has contado, eso es súper ¿no? importante. Sí, o sea, si yo viajaba desde México, no podía entrar a Malta porque creo que México, o sea, tú tenías que hacer cuarentena en uno de los países que ellos aceptaran. Entonces yo me fui a Sí. Estados Unidos y allá estuve como un mes y ya de ahí me fui para Malta. Entonces yo pude hacerlo porque hice esa escala, pues. Pero si no, Además que en ese momento Malta tenía muchísimas restricciones, porque por ser un país muy pequeño, era un país con mucho riesgo. Entonces ellos cuidaban demasiado cuánta gente entraba y cómo entraban a la isla. Yo me acuerdo y había mucha gente que mandaban directo a cuarentena, depende del país del que vinieran. sí tenía muchas restricciones, muchas. Entonces, pues para el Loki pues fue más complicado, entonces me dijo, no, me voy a regresar a los barcos, güey. Pero el hecho de que él se regresara a los barcos significaba que yo no lo iba a ver hasta dentro de 8 meses. Güey, mi corazoncito así. De hecho, me acuerdo que Se en esos días, partió. sí, de hecho me acuerdo que hasta terminamos, güey, como por 3 días, ¿no? Pero yo estaba muy triste, o sea, ya cuando hablé de la relación a distancia les voy a contar más, pero sí, o sea, yo me acuerdo que eso fue como lo primero que detonó, así de que yo me sentía muy sola, güey, porque la verdad, en ese hotel siento que nunca hice amigos, porque pasaron muchas cosas, güey. O sea, por ejemplo, había una pareja de españoles que, pues obviamente como que yo al principio me recargué mucho con ellos porque, pues Porque tú hablaban tienes que hacer español, güey. amigos. Yo soy fiel creyente de que uno no sabe lo que es estar solo hasta que migra. Ah, ya sé. Uy, no. Cuando tú emigras, te das cuenta lo que realmente es estar solo. Tú puedes estar en tu país solo y tú dices, ah, qué aburrimiento, estoy solo. Pero tú puedes llamar a tu vecino, tú puedes llamar a tu amigo, tú puedes ir al supermercado de la esquina de tu casa y la vecina te conoce, la señora de la tienda te conoce. Ujú. Tú puedes decirle a tu familia, venga, vamos a almorzar. Sí. Pero cuando tú estás fuera de tu país, no tienes a quién llamar. Nunca sientes lo que es realmente la soledad hasta que tú emigras de tu país. Eso sí, soy fiel creyente. En Malta lo viví. Tengo que decir que ahora con mi migración a Londres, aunque ya no lo vivo tanto porque ya llevo pues un año viviendo acá, Ujú. pero cuando me mudé, que fue como esta vez, y cuando me mudé a Londres, que después se los contaré, fue con todos los beneficios del mundo, porque yo cuando elegí migrar a Londres, me vine con todo, listo. Ujú. Ya, yo ya había migrado una vez de una forma no apropiada y a Londres migré pues con todas las facilidades, ¿sí me entiendes? Como con la vida más arreglada. Y han momentos de soledad que uno dice, juepucha. Es horrible, güey. De hecho, te cuento algo triste. Sí. Yo me acuerdo que me sentía tan sola. Güey, no mames, me vino ese recuerdo ahorita. Llegó un momento, esto ya era como, ya había pasado unos cuantos meses, y me acuerdo que me sentía tan sola, güey, que en mi mente dije, había una chica, una chef en la cocina que siempre me saludaba, pero no era mi amiga, pues, pero siempre como que me decía, Por mexicana, cortesía. mexicana. Ujú. No, pues como que me hacía juego, pero porque soy mexicana, pues. Entonces como que la gente siempre, Ok. mexicana, tequila, mexicana, y yo, sí. Y una vez pensé, como que estaba ahí, güey, trabajando bien triste y tuve como ese impulso de ir a decirle, oye, me das un abrazo, pero no lo hice, güey. O sea, güey, pero te lo juro, o sea, no lo hice, pero cruzó por mi mente de que, güey, le quiera pedir un abrazo, pero no, o sea, como que estuve muy tentada a hacerlo, güey. Yo Aquí les vamos a necesitaba. contar todas, todo, todo. Te lo juro que yo lo necesitaba tanto, güey. Aparte, tenía a mi novio lejos, güey, a mi familia. Y luego no es como que le puedas hablar a tu familia cada rato porque hay cierta hora del día que No, ellos están dormidos, güey, y tú estás de acuerdo. trabajando. Además, Entonces tú era no quieres como, preocupar a tu familia. aparte, güey, ajá, como que no quieres darle eso a tus papás. Y No. como que quería hablar también con mis amigas, güey, pero nadie entendía, como que odiaba que me dijeran, ay, pues es que para qué te fuiste, cosas así. Yo de que, güey, o sea, no lo entiendes. Sí, o por qué te fuiste, o ya devuélvete, o si no estás feliz, regrésate, o Pero no se trata mira, de eso. A lo mejor no justamente estaba, eso iba a decir. Tú puedes estar pasándola horrible y puedes estar extrañando tu casa, tu comida, tu cama,
tu privacidad, todo, porque Siento pues que mucha uno en los países latinoamericanos está, o sea, y nosotras hemos sido muy afortunadas, nosotras pues hemos tenido, no hemos pasado necesidades, hemos tenido todo lo que necesitamos. Sí, no, no somos de familias acomodadas, pero nunca nos ha faltado nada. Entonces estamos acostumbradas a vivir bien. Y no es que tú vivas mal cuando migras, pero pues obviamente sí tienes que afrontarte a diferentes cosas porque estás construyendo una nueva vida en un nuevo país, en un nuevo idioma, donde no conoces a nadie, donde no tienes los recursos, donde por ejemplo nosotros que venimos de países donde la moneda está bastante devaluada, te estás gastando tus ahorros y los estás pasando a euros o a pounds. Es como que tus ahorros se van en un abrir y cerrar de ojos. Ajá, se va Tú eres súper rápido. afortunada porque tú tenías dólares, supongo. Sí, yo tenía, es lo que iba a decir, pues yo tenía dólares. Yo Yo, no estaba así de pobre como tú. o sea, sí estaba de pobre, pero como que no sentí mucho el cambio porque era como que, de dólar a euro, pues. Sí, no estaba tan grave. Pero sí, güey, es súper difícil. Además, como les dije al principio, o sea, yo no me fui de México por necesidad. Entonces, como que a veces mi mamá de que hija, qué necesidad de estar sufriendo allá. Y yo es que no lo entiende, nadie lo entiende, güey. Pero es que es lo que iba a decir, como que la gente sataniza mucho de que hay mucha gente que no le gusta Malta, pero porque no les gustaba su trabajo, güey. Y yo decía, es que a mí sí me gusta estar aquí, pero es que no estoy en el lugar indicado. Porque, güey, la neta, el trabajo pues estaba bien, pero, digo, nunca hice amigos. Aparte tuve este problema, digo, con estos chicos españoles, güey. Como que la chica se hacía ideas en la cabeza, empezó a inventar un chisme de que yo andaba con su novio, pero nada que ver, güey, nada. O sea, ella se hizo No. ideas en la cabeza porque yo siempre les preguntaba como cosas. Es que, de cuenta que esta chica tenía horarios diferentes, entonces como que yo trabajaba más con su novio. Así que Sí, yo, como era nueva, pues yo siempre le preguntaba de que, oye, ¿dónde están las cosas? ¿Qué se tiene que hacer en ciertas situaciones? Como que yo le preguntaba cosas del trabajo para que me ayudara porque pues yo no sabía, güey, yo era nueva. Y no es como que me claro, obvio. entrenaron ni nada, yo entré directo a trabajar. Entonces, como que Entré esta directo a chica, ver, vaya usted y mire qué hace. ajá, entonces como que esta chica se hizo ideas, güey. Y aparte le inventaron un chisme de que me vieron con el chico saliendo del baño, güey. O sea, ¿Qué? güey, te lo juro. Yo no sé por qué Estos alguien eran tus inventaría. primeros amigos. Ajá, se supone que ellos eran mis amigos, güey, porque con la morra hasta iba al gimnasio, platicábamos, me decía si quieres ropa te presto, o sea, como súper No te amigues, güey, creo. y de la nada, y como que obviamente eso yo sentía el ambiente súper tenso, güey, hasta ¿cómo se dice? El encargado decía de que, bueno, mira, no te puedo poner a trabajar con ninguno de los dos porque se genera drama, y yo, pues es que no es mi culpa, pues, o sea, el gerente como que bromeando, pero la chica a Pero era veces cierto. se iba en medio del turno porque no quería estar viéndonos trabajar juntos y yo de que, güey, es que es trabajo. Porque yo me acuerdo que ella me preguntó, me lo dijo de frente, que oye, es cierto que te vieron salir del baño y yo de que, güey, ¿en qué momento? No es que estoy ocupada trabajando, ¿tú crees que yo me fui al baño? Bueno, ¿En eran qué como, momento? ¿en qué momento, güey? O sea, la neta fue como todo un drama, después los chicos se fueron, ya no supe de ellos, pero pues obviamente como que dije, güey, yo pensé que eran mis amigos. Y después de eso, güey, hubo otro chico que se obsesionó conmigo, güey, como que yo me llevaba bien con él, o sea, yo me llevaba bien con todos. Era un chico de Nepal, güey. No sé si te platiqué ¡Ay! de él. El, Yo lo el nepalí. conozco. Güey, pues ese chico, pues yo me llevaba con él, güey, empezamos a salir, pero como entre los del hotel a veces, de que había un barecito ahí. Y el chico se obsesionó conmigo, güey. Me acuerdo que iba y me tocaba la puerta de mi cuarto, güey, me marcaba. O sea, el vato me empezó a acosar. Y yo de No, que, cállate. sí, güey, te lo juro. O sea, mal, mal. El caso que yo me terminé yendo de ese hotel. No me fui de la mejor manera porque la verdad me escapé. Yo les dije, yo tenía que Salté la ventana. salté la ventana. No, güey, pues yo tenía que durar un año ahí y apenas llevaba como 6 meses. Y dije, güey, yo no voy a aguantar, o sea, no voy a poder. Y en eso el Loki estaba en la India. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Voy a ir contigo. Y él, pero pues el trabajo y no sé qué. Y yo, pues no me importa, voy a ir contigo. Güey, yo arreglé todo y me fui a la India. Que esa es otra historia. Aquí Pero, vamos a contar también todo lo que hemos hecho por amor. ya sé. Esa fue la primera cosa así grande que hice por amor. ¿Hemos Y me tomado acuerdo. buenas y malas decisiones por amor? Sí.
esta fue una Somos buena culpables. decisión. Fue una buena decisión, la verdad, no me arrepiento porque pues el trabajo ya no me gustaba. Sí fue un poquito arriesgado porque pues no puedes hacer eso, güey. Tú estás bajo un contrato, tienes tu permiso de Sí. trabajo. O sea, en el momento en el que Tienes yo que me... terminar. Sí, porque legalmente, bueno, no sé. No sé, es que no sé qué pasa. Yo siento que yo tuve suerte porque el encargado me quería mucho, güey. Entonces como que no me quiso joder, pero siento que Sí. sí algo tiene que repercutir ahí, güey. Pero no sé, o sea, no sé cómo procede. Yo tuve suerte, güey. Porque, ajá, el gerente sí me quería mucho. El caso que, pues yo me fui a la India, como que ya al ver a Loki, pues como que me hizo sentir mejor, me hizo recapacitar, pensar las cosas. Mi novio tiene mucho eso en mí, güey. Yo soy una persona muy exploto y me voy, como muy aventada en esas cosas, y como que Loki siempre me calma y me aterriza, pues. Entonces, como que, ajá, Entonces, como, stop. es mi balance, güey. Siempre lo ha sido desde que estábamos en los barcos y así. Y él me dijo, es que mira, regrésate a Malta, yo me voy a regresar a los barcos y vemos cómo va fluyendo todo. Entonces, ya la segunda vez que yo me regreso a Malta, pues ya me regresé a Malta, Malta, o sea, ya no me regresé a Gozo. Obviamente, pues yo ya, de hecho me acuerdo cuando llegué a Malta la segunda vez, como que me sentí cómoda de que dije, ay, güey, yo Ya sé cómo es vivir acá, entre ajá, de comillas. que esta es mi casa, o sea, este es mi hogar por el momento. Entonces, como que ya sabía más o menos, ya tenía una idea de cómo iba a estar todo. El caso que ¿Y yo estaba en urgencia porque yo no traía dinero, güey. O sea, yo me llevé los poquitos ahorros que tuve qué en el hotel tenías? y me fui a la India. Y allá en la India, pues obviamente tuve gastos. O sea, mi novio, el Loki, me ayudó como con el vuelo y así, pero aún así, güey, pues yo no traía tanto dinero. De hecho, estuve viviendo en un hostal como el primer mes. Aparte, yo vivía en Bulliva, güey, ¿te acuerdas? Bulliva es como al Sí. otro lado de Malta. Yo vivía al otro lado de la isla. Eh, Malta es pequeño si tienes carro, güey, pero andar viajando en autobús es una frega es porque, una mierda. ajá, o sea, los autobuses a veces si se te pasó uno tienes que esperar una hora para el siguiente. O sea, depende del autobús que Sí. tomes, ¿no? Hay unos que son más frecuentes, güey, pero pues yo como estaba hasta la mierda, pues si se me iba el autobús, pues ya, valía. O sea, yo tenía que seguir Estamos como con... hablando de hace 4 años, Ajá, porque quiero decirlo, bueno, yo ahorita que fui no monté en autobús, ajá. ni siquiera salí casi de la casa. La pasé viendo películas. Pero hasta donde entiendo y todo, pues mis amigos que me han compartido, el transporte público ha mejorado. Ah, ok, No es bueno. perfecto, pero ha mejorado. Sí, porque era una friega. Y yo estaba hasta el otro lado, entonces como que, A la mierda. ajá. Pero fue como el hostal más barato que encontré, que me Sí. alcanzó, güey. Y pues estuve viviendo ahí como un mes. Güey, yo me acuerdo que sí tuve unos días que no tenía ni dinero para comer, te lo juro. O sea, de que comiendo, haciendo rendir la comida, güey, del mismo plato. Pastísimo. Ajá, de que sí, casi, casi, güey. El pastici es No sé como cómo un, decirlo, es como una como empanada. una empanada de No, hojaldre. empanada jamón. Perdón, Ajá, es como, perdón, audiencia colombiana. No es una empanada. no, esta era como, es que es parecido como una empanada de hojaldre y es rellena de queso o diferentes cosas, pero valían de que, Sí. ¿qué, güey? 50 céntimos de euro. Era, lo podías, o sea, con eso podías comer si no tenías un presupuesto alto. Yo también me alimenté de pastis. Valían menos Por del eso euro, les, güey. Y te sí, por llenaba. eso tenemos que decir, porque la gente dice como, ay, genial, ustedes han viajado, han hecho, han deshecho, o sea, tú fuiste a Japón, todo lo que han hecho, Sí. Pero, güey, yo en Japón pero, comí onigiris de $1. O sea, ah, pero detrás de eso hay demasiados desafíos. Y exacto. literal, esa es la palabra, es desafíos, es todo, es como cambiar de vida, cambiar de Y estrategia, aparte, cambiar de pensamiento. Es una creo cosa que impresionante. creo que cuando tú llegaste también viviste en un hostal, ¿no? Y pues tú sabes que una cosa es Sí, llegar y hospedarte en un hostal unos cuantos días, que yo lo he hecho y tú también lo has hecho, lo hemos hecho, sí, sí, compartir sí. habitación, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Y lo seguiré haciendo. Exacto, Pronto lo voy a hacer. sí. Pero ya vivir ahí es muy diferente, güey, Sí, porque es súper yo distinto. tenía todas mis cosas, no tenía espacio, güey. Aparte, pues obviamente a veces no duermes bien porque la gente entra y sale, o sea, como que son muchos factores. Yo Sí, y hay gente afortunadamente, cambiante todo el tiempo, o sea, sí, entonces tú te levantas a la hora que sea y la gente o llega de la rumba
porque Malta es un espacio donde la gente tiene demasiada vida social nocturna. Sí, hay La mucha gente está llegando de fiesta. la rumba, pero tú estás madrugando a trabajar, pero estás compartiendo el baño, pero estás, o si el otro llegó de la rumba y quiso hablar, no entiende que tú estás construyendo una vida ya, o sea, Y no tendrían por qué, porque pues a la final es un hostal, exacto, no güey. tendrían por qué, no tendrían por qué. Y todo el mundo tiene experiencias de migración diferentes. Hay mucha gente que migra y tiene casa donde llegar, hay mucha gente que migra y la familia está allá, hay mucha gente que migra y tiene amigos que les dicen, Ajá. oye, ven, quédate Güey, acá. y Hay yo, mucha gente que migra como nosotras, sin nadie, y pues tenemos que dormir en el sitio más barato. El sitio más barato es un hostel donde tenemos que compartir, y pues esa es la historia. y aparte cuando yo regresé a Malta, yo de cuenta que volví a empezar, güey, porque no conocía a De nadie, o cero, sea, yo no había claro. hecho amigos en Gozo ni nada. Entonces como que fue volver a empezar. Afortunadamente volví a encontrar trabajo rápido, pero haz de cuenta que en este trabajo que es donde ya conocí a Caro, Porque vamos a generar un episodio que yo creo que va a ser el siguiente, de ese en donde vamos trabajo. a contar ese trabajo. Vamos a Sí, contar ese trabajo donde tú y yo nos conocimos y ese trabajo desde amores y odios, no sé cómo expresarlo. más odio que amor. Lo único bueno de ese trabajo fueron las amistades que hice, güey, pero de ahí en fuera, Gracias. de nada. Te lo juro, güey, si no, porque Sí, yo conseguí ese trabajo, lo conseguí rápido, güey, porque la verdad es que no necesitabas mucha experiencia para eso, pero no ellos me necesitabas, dijeron, ¿quién iba a tener experiencia para eso? nadie, güey, por eso lo conseguí rápido. Pero el caso es que me dijeron, pues estás contratada, pero el trabajo empieza dentro a finales de enero. Y ahí yo era como a principios de enero. Y yo de qué puta, güey, tengo que sobrevivir Un mes. todo el mes sin dinero. Y yo me acuerdo que yo lloraba, güey, yo le hablaba a Loki. De hecho, es por eso que Loki a veces me la hacía de pedo cuando yo me movía para todos lados, porque me decía, güey, ¿no te acuerdas esa vez que estabas sufriendo porque no tenías dinero y ahorita no tienes dinero y vas para Japón? Y yo, pero Y es estás haciendo lo diferente. mismo. Y yo, Y no Loki, y aprende. no aprendas, güey. Y yo, Loki, pero es diferente, ahorita soy un alma libre. Ahí no era libre porque tenía que trabajar. Sí, es El que caso que, bueno, conseguí el trabajo y todavía tuvimos que tener el mes de capacitación. O sea, yo tuve de que prueba. sobrevivir como 2 meses, güey, que fue muy duro. Y ya, hasta ahí mi historia. Después conocí a Caro y mi mundo cambió. Ay, lo sé. Güey, de hecho, los únicos amigos que yo tenía de Gozo, ¿te acuerdas el chico de la India que una vez lo llevé a tomar con nosotras? Sí, por eso digo que lo. Ah, pero ese no es el mismo nepalí. No, no, ese nepalí no, güey. Esa era otra historia. Ok, ok. No, no, no. Lo siento, No, me confundí. es No, que yo conozco a él y conozco al gordito George, que en serio, ese no me muchacho acordaba del que gordito George. Güey, es que no puedo les creerlo. digo, Una vez me lo encontré en una discoteca en Malta, donde va mucha gente latina, y me dice como, me toca el hombro y me dice como, ¿tú conoces a Miriam? Y yo como, ¿what? O sea, eso vamos a decir que fue hace como que Miriam ya se había yo ido, tenía meses que me yo había ido, ya güey. estaba por irme, o sea, eso fue hace unos pocos meses. Yo no sé si todavía estaba, ya no estaba viviendo en Malta o no. Creo que fue cuando fui de vacaciones en Summer. Creo Bueno, que sí. anyways. El caso es que este muchacho se me acerca y yo como que estaba como en shock, como que yo decía, ok, mi amiga se volvió famosa. Al fin vamos a comer de travesía de Miriam. De que por fin reconocen a mi amiga. Y yo estaba con mi hermano, con el Philip, y como que él me mira, yo lo miro, y como que no entendíamos qué pasaba, y el muchacho saca una foto de ella, de él y mía en una noche de copas que tuvimos hace como 3 años atrás, Sí, y me ve. dice, ¿no te acuerdas de esta foto? Ay, no. Es que Yo el me chico moría de la risa. esa vez nos compró, no me acuerdo cuántos shots de tequila, güey, cervezas. Nos emborrachó. Terminamos Nos borrachísimos emborrachó. y nos tomamos la foto. Y nos tomamos la foto y después me muestra la foto y yo como, pues ese día después de la foto volvió a traer shots y volvió a pasar lo mismo. Sí, es que era buena onda, güey, pero sí era rarito. O sea, yo no me llevaba con él en el hotel porque también estaba como obsesionado conmigo, güey. Siempre me quería invitar a salir y que no sé qué. Pero pues No, yo pues siempre todos obsesionados contigo. Oye, güey, como ya, que no había para. mujeres. Es que, ¿sabes qué? Que esto es algo muy cierto. Y me pasó también en el barco, güey. El puro hecho de ser latino, latina, Sí. ya
como que la gente dice, ay, güey, es que no quiero usar esa palabra, pero es lo que ellos piensan. Ah, ya úsala, la Es gente asume presa, que porque eres latina eres hot. ajá, que Entonces, eres como presa fácil, güey, en el bueno, barco. no la gente, ciertos Los hombres. hombres, no, o sea, también depende mucho la cultura y así, ¿no? O sea, Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. pero a mí me pasaba mucho, por ejemplo, en el barco, güey, cuando yo empecé a andar con el Loki. Ahí después les doy detalles, pero lo felicitaban de que andas con la latina, andas con la mexicana. O sea, era como que, güey, no soy unos zapatos que se ganó o algo así, pues. Porque acá en el hotel también me pasó, güey, como que yo les hablaba poquito bien a alguien y ya, se emocionaban, ya decían de que, esta morra, la mexicana, no sé qué. O sea, güey, me cagaba eso. Y yo de que, bueno, aquí nunca voy a ser amigos, güey, todos se obsesionan conmigo. No, pero... Pero pues, es que realmente, bueno, es que ser latina es una maravilla. Obvio, güey, a Vamos mí a me ser encanta. honestos. Pero pues A mí me sí. encanta, pero sí, o sea, tú lo sientes. Yo me acuerdo que hace muchísimos años, ya antes de que yo migrara, muchos años atrás, como 7 años atrás, hice mi primer viaje a Europa con mi mamá y con mi hermano. Y estábamos en París, me acuerdo mucho. Era nuestra primera ciudad de visitar de Europa, pues. Sí. Imagínate, yo no conocía París, nosotros súper felices, vinimos a pasar un año nuevo. O sea, imagínate la emoción. No, Pasamos increíble. año nuevo enfrente a la Torre Eiffel. Para mí eso era cumplir un sueño. Yo estaba cumpliendo un sueño. Y nos vamos como al lobby, era como un bar del hostel en el que estábamos. Nosotros estuvimos en un hostel porque igual veníamos con plata colombiana, pero rentamos un hostel entre mi hermano, mi mamá, mi prima y mi tío, pues. Entonces era como que rentamos una habitación para nosotros solos, pero pues compartíamos nosotros, ¿sí me entiendes? Como para que saliera un poco más económico, porque París además es carísimo. Sí. París está sobrevaluado, vamos a hacer episodio. Nosotras estamos comprometidas a hacer episodio por cada país que hemos visitado. Sí. Y me acuerdo mucho de nos sentamos un año nuevo, ya era como que ya había pasado año nuevo, mi hermano trajo unas cervezas y se acercan unos chicos, estábamos mi hermano, mi prima y yo. Y le dicen a mi hermano como, el chico me empieza a hablar, yo como, pues normal, en ese momento mi inglés no era tan bueno, como que yo me comunicaba, pero pues como que era muy, muy básico. Okay. Y aparte era mi primer viaje, yo no sabía cómo interactuar con la gente europea, o sea, todo era nuevo. Sale mi hermano a fumar, sale mi prima a fumar, el chico se me acerca, compré unas cervezas para mí, para mi prima, para mi hermano, yo le digo como no, está bien, pero también digo como bueno, traiga las cervezas porque estamos turisteando en Europa con plata colombiana y pues, ajá, está heavy, la economía no está tan fácil. Está fuerte. Ellos llegan y el chico se le acerca a mi hermano y le dice como, oye, tu hermana me gusta. Y mi hermano le dice como, ok. Y él le dice, ¿cuánto quieres? Y mi hermano como, ¿what? Mi hermano le dice como, no, estás como equivocado, yo no sé qué. Mi hermano se va a fumar otra vez porque que les gusta el cigarrillo. Se me acerca el chico y me dice como, ¿cuántos euros quieres por pasar la noche conmigo? Y yo como, ¿qué putas? Entonces es como que las latinas somos maravillosas, pero sí tenemos una mala fama y no es que no la hayan hecho. Güey, es que no sexualizan mucho, eso es lo que pasa. Sí. Pero es que también siento que es mucho de cultura porque, por ejemplo, a mí en el barco me pasaba... Y los güey, hombres pues, son unos pendejos. aparte, o sea, obviamente, o sea, eso está claro, pero me pasaba mucho que, pues, por ejemplo, tú ibas al barco, güey, y podías distinguir muy claramente cuál era la mesa de los filipinos, de los hindús, de los europeos y los latinos, güey. Los latinos siempre tenían un relajo, güey. Sí. Nosotras siempre bailando, entonces como que la gente dice, mira cómo baila, seguro también ha de coger así. O sea, como que por eso te digo que te sexualizan mucho, pues. Sí, pero es que igual nada, somos siempre... una cultura muy diferente, ¿no? Sí, es muy diferente. Entonces yo siento que es más como, a lo mejor en otras culturas las mujeres son como más serias o más reservadas y pues te encuentras con una latina que es más abierta y pues tienes ese choque. Por eso yo siento que... Sí, pero realmente es así y seguramente no sé si dentro de este episodio o dentro de los otros, vamos a compartir muchas cosas. Yo las he vivido, tú las has vivido, sabemos de amigas que las han vivido y uno dice como, uff, en serio, o sea,
nosotras, yo amo ser colombiana, amo ser latina, lo digo con mucho orgullo, amo mi país, pero también, y no me importa decirlo, me avergüenzan muchas cosas de mi país. Muchas cosas de mi país, hay muchas cosas que yo no comparto, hay muchas cosas que yo he salido con amigas latinoamericanas y yo a veces digo como, juepucha, ¿qué están pensando? Bueno, Porque sí, están haciendo quedar así a nuestro país, a mí también me pasa. porque, o sea, que porque es europeo, porque me tengo que sexualizar de esa forma. Es algo que no comparto, pero pues pasa como puede pasar en cualquier país del mundo, no es solamente porque seamos latinoamericanos. Ajá, obviamente le puede pasar a una chica de cualquier parte del mundo, pero De pues nosotros acuerdo, lo estamos platicando de nuestro lado que pues somos de países latinos. de nuestra experiencia. Exacto. Sí. Y pues ya. Bueno, hablando de experiencias, entonces voy a compartirles mi experiencia de por qué salí de mi país. Ajá. Me genera un poco de emociones, ¿sabes? Bueno, salí de mi país pensando que solamente iba a estar 3 meses por fuera, viajando, conociendo, haciendo de pronto trabajando. Sabía desde un principio que si me iba bien me iba a quedar, pero sabía desde un principio que si me tenía que devolver me podía devolver sin problema. Ujú. Se me presentó una oportunidad para... Yo ya conocía Europa y desde que conocí Europa dije como, uff, yo quiero vivir acá. En Italia, Ajá. en Italia. Cuando pisé Florencia, dije como, yo quiero vivir acá. Y se me metió esa idea en la cabeza, ¿no? Pero bueno, las cuestiones de la vida y todo, dije como, bueno, no voy a vivir en Italia. En ese momento de mi vida se me presentó una oportunidad para irme a vivir a Luxemburgo y yo no estaba mal, pero estaba como estancada, Ujú. ¿sabes? Como Ok. que tú vas, trabajas, el trabajo que yo tenía no estaba nada mal, yo crecí en ese trabajo, yo tenía un buen trabajo, tenía una buena estabilidad, estaba feliz, en ese momento estaba con una persona, teníamos una relación muy estable, todo estaba bien, pero había algo que me decía, no, a ti Aquí no la es. comodidad no te gusta. Quiero A, comer mierda. a ti te encanta comer mierda. Entonces, yo estaba como en esa incertidumbre de todo está bien, todo está ok, pero yo no estoy completamente feliz. Ok. Hay algo que a mí me genera, no sé, o sea, como, estoy aburrida, no quiero más esto. Cuando se me presenta la oportunidad de ir a Luxemburgo, fue una oportunidad muy buena. Yo fui muy afortunada porque yo tenía dónde llegar, yo no tenía que trabajar. Yo había pedido como un mes de vacaciones pagos y adicional yo había acordado con mis jefes de hacer como remoto ciertas cosas donde ellas no me iban a pagar lo mismo, Ujú. pero bueno, era como un ingreso a la final, porque yo no estaba pagando arriendo, yo no estaba pagando comida, entonces yo dije, bueno, así sea un ingreso mínimo, pues a la final yo no estoy pagando nada en Luxemburgo. Ok. Cuando llego a Luxemburgo, pues obviamente antes de llegar a Luxemburgo yo viajé por Francia, yo viajé por Bruselas y todo era hermoso. Estás viajando, todo es delicioso. Yo estaba viajando en ese momento muy luxury, con alguien que vivía allá, que conocía el país, que era nativo de allá. Entonces todo estaba muy bien, todo estaba muy bien. Y cuando llego yo a afrontarme a la vida real, la primera cosa que fue, y por eso les hablaba del idioma, porque hay mucha gente que se va y dice, no, yo no hablo inglés, pero yo lo aprendo. Sí, tú lo vas a aprender, pero tienes que saber todo lo que va a ir atrás de aprender ese idioma. Sí, va a ser muy difícil, o sea, obviamente se puede, ¿no? Si lo quieres hacer, hazlo, Sí, sí, se pero puede. va a complicar más las cosas. O sea, pueda que Sí, se puede. no te cierren muchas puertas por culpa de eso, pues. Totalmente. Entonces llego yo a Luxemburgo, yo tenía dónde llegar a vivir, yo no tuve que buscar dónde vivir, Ujú. yo no tuve que ir a hacer mercado, yo no tuve que ir a buscar trabajo porque pues sí, a la final yo estaba de vacaciones pagas, entre comillas. Sí, Entonces yo estaba medio tranqui, estaba como en medio de vacaciones, pero no, porque a la final yo en mi cabeza siempre era como yo me quiero quedar en Europa. Pero para quedarme en Europa, yo tengo que conseguir un trabajo. sí. Yo siempre he sido una persona muy independiente. Entonces,
siempre he tenido mi plata. Entonces, a mí, ese tema de que como que no descansa o esto no pasa nada porque tú no estás pagando arriendo, pero yo necesito eso. Yo necesito generar. ¿Sí me entiendes? Sí, El caso es que Luxemburgo es súper lindo. Luxemburgo es uno de los mejores países para vivir en Europa. El transporte es gratis, hay internet gratis en todo el país. Es una de las ciudades más limpias del mundo. El salario mínimo es uno de los mejores del mundo. O sea, está. Y todo. creo que también de los Todo que uno países dice, más chiquitos, ¿no? wow, esto está muy top. Sí, está súper chiquito, pero es divino. Sí. Pero hablan francés. Ellos hablan inglés. Hay mucha gente que habla, no sé cómo se dice, luxemburgués. Güey, sí Whatever. existe. O te lo inventaste. Nunca lo había Bueno, no sé, escuchado. de pronto me lo inventé, discúlpenme, pero hablan el idioma de allá Creo que y hablan hablan alemán, ¿no? francés. ¿O no? Es entre alemán y francés. Es que como está como en la frontera, creo que se hablan Sí, como varios ellos tienen idiomas. una frontera alemana y una frontera francesa. Entonces, sí, es entre alemán y francés, pero es más alemán, es Ujú. verdad. Ok. El caso, yo hablaba inglés, pero tú no sabes que también inglés hablas hasta que te vas de tu país. Tú puedes decir, no, yo soy fluida en inglés. Ve y vive en Londres. Me Entonces dio imagínate tú, yo dije, como no, yo sé hablar inglés, yo me defiendo. Y sí, yo me defendía. Pero es que el tema es que allá los franceses son hermosos, yo los amo, los adoro, Ya sé, porque después se los voy a contar. me consta. Pero son muy, 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 ¿cómo lo digo? Como muy resentidos con su idioma. Sí, güey, es muy frustrante cuando no, o sea, no hay manera de comunicarte, pues Yo por obviamente eso se necesitas, los decía, yo por eso se los dije al inicio del episodio. Si ustedes no saben hablar el idioma, piénsenlo dos veces. ajá, Yo lo hice porque, porque a la final yo no tenía nada que perder. Yo no iba a buscar trabajo, yo no necesitaba trabajar en francés, yo tenía mis ahorros, yo tenía donde vivir, yo tenía donde comer, o sea, yo no tenía a la final nada que perder. Lo máximo que y yo tenía mi boleto de regreso a Colombia. mm, Lo máximo, máximo que yo perdía era que la experiencia no me gustara, que eso fue lo que pasó. sí, Pero si ustedes se van sin saber inglés, con sus ahorros, pero no tienen dónde vivir, no tienen dónde comer, no tienen nada que conozcan, no tienen trabajo, ey, piénsenlo dos veces. Piénsenlo dos veces. ajá, Porque es que es muy complicado, es muy complicado. La gente no entiende la magnitud que es eso. sí, a mí Y mucha dice como, gente, ay, la gente me decía como, ay, yo llamaba a mi mamá y yo le decía, mami, es que no sé qué arroz comprar. Cosas sencillas. Y mi mamá me decía como, pero es que es arroz. Parce, no, es que no es solo arroz, es que hay 800 brands de diferente arroz y todo el arroz es diferente. Pero ellos no entienden eso porque ellos no están viviendo eso. Y ellos no ven que cuando yo voy al supermercado yo no veo arroz, sino yo veo otra palabra que yo no conozco en ese momento. By the way, ya estoy estudiando francés y voy muy bien, pero en ese momento no sabía nada. igual ahorita lo estás aprendiendo ya como por gusto, de que para Por viajar, sí, gustos, todo es súper diferente. Entonces, bueno, yo llego yo a Luxemburgo y yo digo como, voy a intentarlo, pues tengo la vida fácil, pero todo afecta. ujú, Yo no estaba feliz donde estaba. Uno, estábamos en invierno, llovía y nevaba todos los días. ujú. Amanecía súper tarde, como a las 9 de la mañana. Era mi primera experiencia estando lejos de mi familia, lejos de mi hija. Estaba muy difícil, para mí era muy complicado. Había momentos en que yo me levantaba y yo decía, parce, ¿será que tomé la decisión que yo quería tomar? Ujú. ¿Será que sí? Anyway, pasaron unos días, unas semanas, tal vez un mes, no me acuerdo muy bien. Y yo digo como definitivamente ese no es el lugar donde yo quiero estar. Yo llamo a una de mis amigas muy cercanas que vive en Malta, Ujú. Nata, hello. Ah, ok. Y Nata me dice, tú no estás feliz, vete. Y yo ya había averiguado en Malta porque obviamente, igual que tú,
Yo dije, bueno, si las cosas no funcionan en Luxemburgo, yo tengo que buscar un lugar en Europa donde hablen inglés. Y a ese lugar voy a ir a trabajar 3 meses, que es lo que nos dan de permiso legal con pasaporte. Y pues nada, me voy para allá y miro qué hago. Ellos tienen mucho trabajo en hotelería y turismo. Yo ya había tenido experiencia trabajando en un hotel de 5 estrellas en Bogotá. Pues yo me voy para Malta. Y ella me dijo como, tú no estás feliz, o te devuelves o qué vas a hacer. Y yo, no, yo me voy para Malta. Pero yo no lo pensé. Por eso siempre les digo, no lo hagan en casa. Fue como Porque yo dije, la yo me voy adrenalina del para momento. Malta y aquí me estoy echando la bendición, literal, como dice mi mamá. Y usted vaya y mire qué va a pasar. Yo sabía que hablaban inglés. Yo sabía que era un país pequeñito, que era una isla, que estaba rodeado del Mediterráneo. Y ya, yo no sabía nada más. Ujú. Nada más. Y yo compré un tiquete un miércoles y el vuelo era el viernes. Súper Y rápido todo. yo, sí, yo en esa semana, antes de comprar el tiquete, yo ya había empezado como a enviar, como igual que tú, como por Facebook, por LinkedIn, me acuerdo, como, si me entiendes, como hojas de vida y así, Ujú. pero pues yo no sabía qué iba a pasar. Y yo dije como, bueno, yo trabajo en educación, entonces yo dije, me voy a hacer nani, porque yo tengo experiencia con niños y pues niñeras siempre se necesitan. Y Sí. así fue. Yo trabajé en Luxemburgo como niñera, no me fue mal, pero no era lo que yo esperaba porque igual ellos esperaban que yo hablara francés. Su inglés era muy básico. En ese momento yo sentía que mi inglés era maravilloso, pero mi inglés en ese momento era muy básico. O sea, yo ahorita que me veo, ahorita donde estoy hoy, trabajando en educación en el Reino Unido, mi inglés era una mierda en ese momento. Por eso te digo, uno no sabe qué inglés tiene hasta que sale de su casa. Y sí. Y sí, entonces, bueno, anyway, o sea, como que, ok, y yo cojo un vuelo sin saber para dónde voy y está esa misma experiencia que tú dices, como voy en el avión, pero es como que, pucha, qué lindo llegar a este lugar, pero también qué miedo, Sí, de que qué voy qué a voy a hacer. hacer, de qué voy a vivir, qué voy a comer. Yo tuve siempre mi vuelo de regreso hasta que se me venció. Y llego yo a Malta. Yo no había conseguido hostel para esa noche y yo dije, me quedo durmiendo en el aeropuerto. No va a ser ni la primera ni la última vez que lo haga, no lo voy a dejar de hacer. Igual. Lo hemos hecho, güey. Lo Entonces hemos yo hecho. dije como, me voy a quedar esa noche en el aeropuerto porque mi vuelo era como a las 10 de la noche Ok. y yo llegaba a Malta como a la 1 de la mañana, una cosa así. Y yo dije, pues no, o sea, no consigo hostel para esa noche. Yo ya había reservado mi hostel como por una semana o algo así, no me acuerdo bien, por los siguientes días, pues. Ujú. Pero pues era desde el siguiente día porque no había cupo el día anterior. Anyway, porque era fin de semana, es que me acuerdo demasiado que era un viernes. Ok. Imagínate esta escena, se me había acabado todos los privilegios que yo tenía en Luxemburgo, yo mi maleta de mochilera, estaba nevando y lloviendo horrible. Nevaba y nevaba y nevaba y yo subiéndome al avión así toda triste con mi maleta, nieve, que nieve, que nieve, nevando, nevando, nevando. Tú subiéndote a un avión a donde no sabes para dónde vas. Y es como, pucha, o sea, ¿para dónde voy? Sí. Llego a Malta, me sacan del aeropuerto, no tengo dónde dormir, no tengo internet, nada. Me acuerdo mucho que en ese momento yo tenía un novio que todavía vivía en Colombia. No voy a decir su nombre, pero hola, porque sé que me estás escuchando. Sé que lo vas a escuchar. Y le digo, como parce, o sea, para confirmar la aplicación de Bolt, que es como el Uber de Malta, me va a llegar un mensaje de texto a un número colombiano y yo, pues no tengo número acá. Y él me dice, como no, yo te mato el contacto. El man me ayuda a generar Ajá. el Bolt. De una u otra forma, el man me ayuda a generar el Bolt. Pido el Bolt, que es como el Uber. El man me lleva a donde yo reservé cualquier hostel esa noche, lo primero que encontré. Y el man me deja botada en la calle, literal. Y él me dice, el hostel es acá, pero tú ves solo casas en el barrio más feo de Malta, que no voy a decir el nombre, pero es el más feo.
Y yo decía como, se me activa todo ese instinto latino. Es que Me Malta es van a... bonito y todo, pero a veces sí como que hay zonas muy, no que se vean feas, Sí. pero como muy silenciosas, pues de que no Como ves, todas partes del mundo. ajá, que no ves nada, no hay gente, está todo callado, entonces como que en la noche Digo, sí, ¿cómo? Yo con todo mi instinto latinoamericano, yo estaba súper asustada, yo fue pucha, pero berraca. Yo estoy cumpliendo mi sueño y no me importa. Empiezo yo a caminar, no veo nada, nada, nada. Había como una tienda de borrachos, me acuerdo, me empezaron como a llamar. Nada, una estación de policía. Y yo, y se ilumina el camino. el universo, sí, como un ángel. Llego yo, entro y es ahí donde digo como, uff, ahí donde te das cuenta que tu inglés no es maravilloso porque es que tú nunca te imaginas estar pidiendo ayuda en una estación de policía en inglés. No, y A aparte ver. como que no te carbura en esos momentos Y por esa, y el esa miedo. ansiedad, esa angustia, exacto. Ujú. Bueno, el caso me comunico como puedo, él llama al hostel, no le contestan, el policía ayúdeme, 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 el policía me ayuda, le digo, ¿cómo será que me puede acompañar? El policía me mira como mucha estúpida, porque Malta es uno de los países más seguros de la Unión Europea, pero yo no lo sabía en ese momento. Para mí era como, puta, para mí era como haberme bajado, los que viven en Bogotá, era como haberme bajado como cerca al Cartucho, en el centro de Bogotá. Era horrible, había gente tomando en la calle, habían, no homeless, pero había gente borracha en la calle y yo estaba sola, una Porque de hecho, mujer sola. en Malta nunca vimos homeless, o sea, no ves No, gente en no, la no, no, calle. no, pero ya los hay, ¿Sí? tristemente. Sí, sí, Oh, sí. Pero bueno, no vamos a hablar mal del país que amamos. sí. Bueno, el man me acompaña, el policía me acompaña, la cosa, llego al hostel, me duermo, todo bien. Al otro día me voy al hostel real al que ya había reservado. Conozco gente hermosa, maravillosa, y ahí es donde empieza toda mi travesía en Malta, que yo digo, uff, doy gracias a mucha gente hermosa que conocí. Yo fui muy afortunada, igual que Miriam, a los 3 días yo ya había mandado hojas de vida. Yo ya había hecho contactos con familias para ser nani y yo consigo trabajo también a los 2, 3 días. 2, 3 días. Y ahí también me doy cuenta que viajar es muy fácil. Yo en ese momento todavía pensaba como me voy a quedar 3 meses, voy a ahorrar, pero también voy a viajar. En estos 3 meses que voy a estar acá, voy a viajar lo que más pueda. Claro, cabe destacar que cuando yo llegué a Malta ya había pasado un mes. ¿Cómo fue? Como un mes o un mes y medio en Luxemburgo. Entonces yo ya no tenía 3 meses, yo ya tenía como un mes. Ok. Entonces dije, voy a viajar, yo quiero conocer, yo quiero ir a Italia. Yo no he ido a Venecia, me fui para Venecia. Y ahí es donde yo digo como, uff, cuando tú empiezas a viajar, no quieres parar, Güey, es que aparte es tan fácil, no o sea, quieres parar. había boletos, a veces pagabas más por una comida que por un boleto de avión. O sea, es como muy Así, económico, muy eso fácil. también es cierto. Tú tienes la facilidad de conseguir boletos muy económicos. Entonces yo decía, yo no quiero dejar de viajar. Entonces, cuando me pasa eso, hay una reintrospección de, uff, ¿y si nos quedamos? Y fue como una mezcla de emociones. Era como pensando, bueno, ¿y si me quedo, qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir a mi mamá? ¿Cómo será que es tan fuerte? Pero cuando tú estás conociendo un nuevo país, y en este caso era Malta, ay, todo era tan bonito. Malta tiene unos paisajes súper lindos, súper bonitos, entonces para mí era todo bonito, ¿no? O sea, como, ay, qué bonito esto, qué nota vivir frente al mar. Entonces tú romantizas todo. Sí. Tú puedes estar viviendo en un hostel con 1000 personas, pero, ay, qué rico salir a comprarse un café y caminar al trabajo. Ah, bueno, Güey, porque es que a mí me encantaba la parte donde estaba la iglesia, que había un café que yo ya estaba, ¿cómo se llamaba? Que yo estaba enamorada no de me ese café. acuerdo. Que Ya sé se, cuál es, pero no me acuerdo cómo se llama. ay, no me acuerdo, pero se los voy a poner en Instagram como todas las recomendaciones, Por pero ese favor, todas las spot, recomendaciones, los cafecitos. Nosotros conocemos hartos cafecitos de señoras. uy, sí, porque nos encantaba echar el chisme tomando café.
Pero ese spot me encantaba, güey, de que viendo la playa y los Ay, ya paisajes de Malta, sé. Sí, es increíble. ahí cerca de la iglesia de Baluta. Es Baluta, la isla de ¿Cómo se la playa de llama? Baluta, ya me acordé. Pero no me acuerdo cómo se llama el café, pero bueno, sí es ahí. Y entonces yo decía como qué bonito, en Bogotá es imposible ir a caminar al trabajo, a no ser que tú ibas realmente al lado. Yo trabajaba en Bogotá en un sitio donde era estrato 5 o 6. Vivir ahí para mí era imposible. Entonces yo, ¿sí me entiendes? O sea, no vivía cerca. Entonces yo jamás pude irme caminando al trabajo, pero en Malta, cuando yo conseguí mi trabajo, yo trabajaba en dos espacios diferentes con niños, porque yo conseguí trabajo súper rápido, pero no era un trabajo estable, era un trabajo como que me pagaban por horas, Ujú. pero no era un trabajo que me daba, por ejemplo, los papeles. En ese momento a mí no me importaba porque yo no estaba pensando en quedarme, yo solo decía como, ay, qué bonito, me compraba mi cafecito y me iba caminando al trabajo soleado frente al mar. A No, gusto. pues imagínate, o sea, la vida que todos soñamos. Yo me compro mi cafecito y me voy caminando al trabajo y me voy caminando por todo el borde de la playa. No, pues qué Aparte, delicia. Malta es tan pequeño que tú puedes trabajar en una ciudad y vivir en otra y solo son de que Sí. 20 minutos caminando. Entonces yo decía como, no, pues qué delicia, o sea, esto es la maravilla, amo esta vida. Y yo dije como, pucha, me quiero quedar. Y cuando digo me quiero quedar, entonces, bueno, yo digo, bueno, me quiero quedar, entonces empiezo a averiguar cómo es el proceso para quedarse, me doy cuenta que el proceso no es tan difícil y empiezo a aplicar para diferentes trabajos y entre esas me llaman y me dicen, mira, hay este trabajo, tienes la posibilidad de quedarte, estas son las condiciones, que son las condiciones, no les voy a decir ya porque lo vamos a hablar en el siguiente episodio. Y es el trabajo donde nos conocimos Y y ahí es un empieza trabajo de nuestra amores y historia. odios. Mucho Sí, odio. Pues sí, que yo odio ese trabajo, pero ya después se los vamos a lo contar. odiamos, pero es un trabajo Mira, que lo odio, pero me dio la oportunidad de viajar mucho. Ya después les sí. hablaremos, no por el trabajo, sino porque pude ahorrar dinero y así pues. Sí, yo creo que es como, no es el trabajo perfecto, pero es el trabajo que me llevó a cumplir todos mis sueños. Ajá, yo también trato de verlo así porque No la todos verdad mis sueños, pero le nosotras sufrí. somos personas muy positivas y hemos comido mierda. Güey, Y es hemos que sufrido aquí de ansiedad, hemos sufrido depresión, hemos llorado, hemos reído. A veces yo llamo a Miriam y le digo como, parce, o sea, me quiero subir al Big Ben y botarme. y yo de que háblame, ya me hice el café y ya estoy lista para hablar contigo. Sí, pero también hemos estado en llamadas que dices como, estoy en un lugar en Japón que es increíble, Ah, o sí. visité este lugar que es impresionante, o visité este monumento, o... Y creo que lo que nos mantiene aquí siempre frente al cañón, sea lo que sea, es nuestras ganas de viajar. Es que yo siempre me quedo como que los recuerdos bonitos, pero sí sé que he pasado por momentos difíciles. Güey, te lo juro que ya quiero el siguiente episodio para hablar de ese trabajo. Yo Tengo tanto que también. decir, tengo tanto que decir. Pero bueno, ya, Ya pues no ya nos se vamos a nos... aburrir más. No, nadie está aburrido. Estoy segura que todos llegaron hasta acá porque dicen como... Yo siento que más de las personas que creemos se van a identificar con este podcast. Creo que sí. Aparte como que tenemos a nuestros amigos de así que hemos conocido en viajes y como que todo el mundo ha pasado por lo mismo. Y pues espero que tú Todos. también, que te animes si estás como en ese proceso. Ya viste pues cómo es un poquito. Obviamente en otros episodios seguiremos hablando más de estos temas, como más a profundidad. Aquí era para que más o menos nos conocieran a Caro y a mí. Pero bueno, ya les iremos contando más. Ya creo que nos extendimos un poco, pero espero que hayan disfrutado Sí, este episodio. No olviden seguirnos en nuestro Instagram, que es 2 pasaportes 1000 historias. Ahí les vamos a estar subiendo todo, cualquier actualización. Sí, igual si síganos. quieren seguirnos en nuestras redes personales, la mía es Travesía de Miriam. La mía es Carolina CLO5. Ahí se los dejamos igual en la descripción. Ajá. Y pues nada, recuerden que cada viernes vamos a estar publicando un nuevo episodio, pero ustedes pueden escribirnos a diario. Así es. Bueno, pues ya nos veremos en el siguiente episodio. Bye. Bye.